Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les agradecemos que nos acompañen en este evento Descubriendo los Nobel 2020 que organiza la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia de la UNAM. Y en esta tarde le damos las gracias al doctor Fernando Ayala López por acompañarnos. Él nos va a estar hablando sobre el Nobel de la Paz. Y bueno, pues voy a decir brevemente una semblanza del doctor Ayala. Él es doctor en Historia por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es maestro en Historia de México por la misma institución, ambos grados otorgados con mención honorífica. Es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Realizó estudios postdoctorales en el Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales. Es autor del libro Autoritarismo y Régimen Electoral, artículos en revistas científicas y capítulos de libros, y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Entonces, Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes. Es un privilegio estar aquí compartiendo pues estas experiencias en relación, o estos conocimientos en relación a eso, descubrir a los Nobel en este 2020. Muchas gracias. Pues de verdad, gracias por aceptar esta invitación. Pues creo que voy a dejarte el espacio para que nos cuentes y que todavía nos quede tiempo al final para platicar. Y les recuerdo que pueden estar haciendo sus preguntas en los comentarios y al final vamos a pasarle estas preguntas a el doctor Fernando Ayala. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, exacto. Ya está ahí la presentación. Bueno, esta suerte de ponencia, de charla, tiene por objeto, evidentemente, dar a conocer pues el Premio Nobel de la Paz en este 2020, que como ya deberemos saber, fue otorgado al Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Y bueno, esta pequeña presentación se denomina el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, Paz, Colaboración Internacional e Instituciones. La siguiente, por favor. Bueno, debo empezar diciendo que en poco más de 70 años, 11 veces la ONU o sus respectivos organismos especializados, organismos relacionados, fondos, programas y o miembros de su personal han recibido el Premio Nobel de la Paz. Como vemos en la diapositiva, ahí podemos encontrar que desde 1950, o más bien que en 1950, Ralph Bunche, mediador, como en su papel de mediador en las Naciones Unidas en el conflicto en Palestina, un conflicto que se recrudeció en 1948, sin embargo, hasta 1950 es que se le otorga, digamos, este reconocimiento a la ONU de forma un poco indirecta. Todos estos 11 premios en realidad han sido para la ONU, aunque, como ya lo dije al principio, se han distribuido, ¿no?, entre personajes, comisiones, organismos y tal, ¿no? En 1954, el Nobel de la Paz fue otorgado para la ACNUR, que es la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. En 1961, de forma póstuma, se le concedió el Premio Nobel de la Paz al segundo secretario en 1961, Dag Hammarskjöld. En 1965, el Premio Nobel de la Paz fue, concedido al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF. En 1969, la OIT, otra dependencia de la ONU, fue galardonada con este premio. Y así, bueno, en 81, el ACNUR nuevamente, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. En el 88, los Cascos Azules o las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz. En el 2001, fue galardonado el secretario general, en ese entonces Kofi Annan.
En el 2005, el Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA, que también es parte del sistema de la ONU. Y ya, bueno, más recientemente, en el 2007, fue un premio compartido, el Premio Nobel de la Paz de 2007 fue compartido entre el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático y el político estadounidense Al Gore. Ustedes saben que Al Gore estuvo a punto de ser presidente de los Estados Unidos y algunos dicen que debido a un fraude de proporciones todavía no aclaradas, George Bush obtuvo la presidencia en el año 2000, si no mal recuerdo. En 2013, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, otra dependencia de la ONU, obtiene el Premio Nobel de la Paz y ahora, en este 2020, pues su Programa Mundial de Alimentos resulta galardonado con esta distinción. La segunda, por favor. La siguiente, perdón. Bueno, ahí creo que se ve un poquito, muy pequeñito. Bueno, eso que tienen ahí es la estructura que en términos oficiales se denomina el Sistema de las Naciones Unidas. Ya más adelante, conforme vayamos especificando algunas cosas, vamos a explicar un poco más. Aunque no se vea un poco, bueno, aunque se vea poquito, yo se los describo. La Organización de las Naciones Unidas fue creada por un acuerdo multinacional al final de la Segunda Guerra Mundial, concretamente el 24 de octubre de 1945. Luego de del relativamente fracasado intento que significó la Sociedad de Naciones, que es como el ancestro inmediato que tuvo Naciones Unidas, y que estuvo vigente entre 1919 y 1946. Se dice relativamente fracasado intento de esta Sociedad de Naciones porque, bueno, su principal función era el mantenimiento de la paz, sobre todo que no surgiera un conflicto internacional como la Gran Guerra, como la Primera Guerra Mundial, y bueno, todos sabemos que en 1939, una nueva guerra mundial se desata, ¿no? Entonces, luego de este relativamente fracasado intento que significó la Sociedad de Naciones Unidas la Sociedad de Naciones para el mantenimiento de la paz, toda vez que en su espíritu se encontraba la prevención de una nueva conflagración mundial después de la catástrofe humana, material y cultural que trajo consigo la Gran Guerra, la comunidad internacional, principalmente los países europeos, ahora sí, con el apoyo irrestricto de los Estados Unidos, decidió que aquella sangría desatada por los nazis en 1939 y que en las estimaciones más conservadoras provocó la muerte de 40 millones de seres humanos, no podía volver a suceder. La ONU, por tanto, desde su creación, ha tenido como la principal de sus tareas el mantenimiento de la paz. Sin embargo, en el orden internacional post-Segunda Guerra Mundial, su estructura, sus funciones, sus organismos, fondos y programas han venido sufriendo modificaciones y evoluciones. Es por eso que les muestro este esquema, ¿no? Este mapa conceptual que sintetiza cómo funciona o cómo se estructura el sistema de Naciones Unidas. El sistema de Naciones Unidas, como vemos ahí, bueno, se organiza a través de pues sus órganos principales, que son, bueno, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, etcétera, ¿no? Pero lo importante que hay que tener en cuenta en ese esquema del sistema de las Naciones Unidas es dónde se ubica el Programa Mundial de Alimentos de la ONU y, por su parte, con qué otras instituciones dependientes o con qué otros programas, ¿no?, dependientes de la ONU se relacionan. Por ejemplo, el PNUD. Si vemos en la parte de arriba, en lo que está de color amarillito, ¿no?, en la segunda columna, vemos que en fondos y programas encontramos el PMA hasta la parte de arriba y después el PNUD. Y luego toda una serie de organizaciones,
instituciones de investigación, fondos, programas, organismos, etcétera. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué es esta estructura y por qué es importante mencionarla? Bueno, porque el Programa Mundial de Alimentos de la ONU no es una isla que funcione únicamente a través de una lógica particular que es eliminar el hambre del mundo. Por supuesto que ese es su objetivo, ¿no? Pero la arropan todo este sistema de Naciones Unidas. Entonces, por eso al principio mencionaba que de forma indirecta, en realidad el Premio Nobel de la Paz, pues es dado, ¿no? A pesar de que es un programa, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, pero le corresponde, digamos, de manera indirecta a todo este sistema, ¿no? Programas como el Programa Nacional, como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, el PNUD, además le han dado a este sistema una dimensión, o a la ONU, como agente generador de conocimientos e información que ha sido un insumo valioso en la construcción y puesta en marcha de políticas públicas en distintos países para el mejoramiento de los índices de desarrollo humano, reducción del hambre y la pobreza extrema, promoviendo la máxima de que la principal riqueza de las naciones no reside en su industria o recursos naturales, sino en las personas y en el desarrollo integral de estas, más allá del ingreso o del crecimiento económico anual. Es un enfoque, una filosofía, ¿no? Muy vinculada con un desarrollo en economía que, aunque es posterior a la creación del propio programa del Mundial de Alimentos, bueno, ha permeado toda la lógica de funcionamiento de la ONU y sus distintos organismos, ¿no? Me estoy refiriendo a la noción, al paradigma de desarrollo humano que le debe mucho, ¿no?, a las contribuciones en materia económica que ha desarrollado un premio Nobel de Economía indio llamado Amartya Sen. Bueno, decimos que tuvo un inicio modesto la ONU allá por 1945, porque en sus primeras décadas de existencia parecía que no lograba cumplir a cabalidad con los objetivos por los cuales se había conformado. La guerra de Corea, que inicia en 1950, comportó un nuevo conflicto internacional que amenazó la paz mundial. Además, las constantes fricciones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética que caracterizarán la Guerra Fría fueron más que diferendos diplomáticos y comportaron el escenario tras bambalinas que alimentó otras guerras, como la de Vietnam, por ejemplo. Por largo tiempo, quizá 2 generaciones atrás de la nuestra, en el imaginario colectivo mundial estuvo, aunque inconstante, siempre latente la inminencia de una tercera guerra mundial. Una idea, una pulsión, si se quiere, que afortunadamente hoy día está prácticamente erradicada. Y es así, en gran medida, gracias al trabajo que hace la ONU, teniendo en cuenta que a partir más o menos de entre 1961, que es la fecha en que se funda o que nace el programa el programa Mundial de Alimentos, a partir de 1961 y entre 1965, que es cuando se crea el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el paradigma bajo el cual fue cimentada la ONU, el paradigma por el cual había sido creada, es decir, el mantenimiento de la paz, si bien sigue siendo el mismo, cambió o ha cambiado radicalmente, pues una parte importante de la actividad internacional de análisis y de asistencia a los países radicó, a partir de estas fechas, en la prevención de los conflictos y no en la mediación entre 2 o más partes enfrentadas, a pesar de que ésta siga siendo parte importante del mantenimiento de la paz, como lo demuestra la existencia de los cascos azules, que es
el Ejército de Paz de Naciones Unidas. La siguiente, por favor. Y bueno, es así como ligamos esta breve introducción con la frase que se presenta en la diapositiva que vemos. Sin paz no podemos acabar con el hambre, y mientras haya hambre nunca tendremos un mundo pacífico. Parecería obvio, pero creo que nos parece obvio precisamente por la concientización a nivel mundial que ha generado la existencia de la ONU y el trabajo de la ONU, sobre todo en la acumulación y la propagación de su expertise. Parecería obvio el hecho de que las guerras, o más precisamente la ausencia de paz social, sobre todo en los últimos 50 años, son fenómenos multidimensionales, no solamente políticos y económicos, donde la presencia de altos índices de hambre pueden condicionar a los grupos sociales que la padecen a ser sujetos u objetos de su participación en conflictos armados o en otros fenómenos asociados a la ausencia de paz, como lo puede ser la delincuencia. Por supuesto, estas condiciones de inestabilidad social o contextos de violencia son nutridos por una serie de condiciones estructurales de una sociedad determinada, como la deficiencia de los sistemas educativos, de salud, de seguridad, la corrupción, la desigualdad, solo por mencionar algunos. Todos y cada uno de los cuales son combatidos por la ONU a través de otros programas y estrategias, sobre todo a través de una serie de acuerdos internacionales que dieron como resultado el compromiso que caracterizó el espíritu del establecimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el año 2000 y más recientemente los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el año 2015. La siguiente, por favor. Bien, lo que vemos ahí es justamente los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son dos tipos de acuerdos, ¿no? En relación a, sobre todo, reducir o eliminar la pobreza extrema y el objetivo fundamental era cero hambre, ¿no? Lo que pasa es que en el año 2000, cuando se ponen de acuerdo los miembros del sistema ONU, también los países y tal, pues las condiciones económicas eran diferentes a las de ahora, ¿no? Y muy pronto se dieron cuenta, en el año 2000, que para 2015 un objetivo como eliminación de la pobreza y la cooperación internacional, pues iban a ser poco menos que difíciles de alcanzar, ¿no? Y para eso sacaron unos nuevos, o se pusieron de acuerdo para publicar o acordar unos nuevos objetivos que además establecían una nueva relación entre los seres humanos y el planeta. En este sentido, bueno, los Objetivos de Desarrollo del Milenio son 8, como los vemos en la columna de en medio, ¿no? Y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se plantean en una agenda a cumplir entre el 2015, que fueron planteados, y el 2030, o sea, faltan 10 años para que se evalúen los resultados. Bueno, incluyen una segunda generación de objetivos, entre ellos, por supuesto, el mantenimiento de la paz, que siempre había estado pues en el espíritu de todo esto, pero que fundamentalmente hace hincapié en tres pilares, ¿no? Bueno, la paz, obviamente, la gobernanza o la inclusión, la participación política de las personas y el cuidado medioambiental. Parecería que pues esta suerte de etiquetitas, ¿no? No tienen detrás de sí ninguna importancia más que la mención de hacerlos o de publicarlos,
pero justamente el sistema ONU y todos sus organismos son, digamos, los garantes de que estrategias, sobre todo en materia de política pública, se lleven a cabo en países pues que lo requieran, ¿no? Y bueno, entonces en ese sentido es que se subdivide además estos objetivos de desarrollo del milenio y estos objetivos de desarrollo sostenible en 5 categorías que son, bueno, las que tienen que ver únicamente con las personas, las que tienen que ver con el planeta, las que tienen que ver con la prosperidad, porque siempre, a pesar de que se diga que lo económico no es lo más importante, pues siempre es importante. La paz y las asociaciones, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, entonces, en este panorama, en este conjunto de, primero de entender cómo es que, medianamente entender cómo es que surge la ONU y cómo se va diversificando a nivel internacional su impacto, ¿no? Cabe entonces la pregunta, ¿qué es el Programa Mundial de Alimentos? ¿A qué se dedica? ¿Y por qué recibió el pasado 9 de octubre el Premio Nobel de la Paz? Bueno, como ya vimos en una lámina anterior, el Programa Mundial de Alimentos forma parte del sistema de Naciones Unidas. Por lo tanto, aunque de forma indirecta, bueno, esto lo reitero, el Nobel de la Paz es otorgado a la ONU. Según el comité que anuncia los premios, el Nobel de la Paz se otorga al Programa Mundial de Alimentos por sus esfuerzos para combatir el hambre, por su contribución para mejorar las condiciones para la paz en áreas afectadas por conflictos y por actuar como fuerza impulsora para prevenir el uso del hambre como una herramienta para la guerra y el conflicto. Y aquí está el quid, ¿no? Donde radica una de las razones, ¿no?, en las cuales recae este premio en esta coyuntura además importante que vivimos por la crisis del COVID, ¿no? Bueno, ¿qué hace el PMA? El PMA, primero que nada, fue creado en 1961 por iniciativa del presidente estadounidense Dwight Eisenhower. Fue ideado como un organismo de asistencia alimentaria ante catástrofes naturales y para la asistencia de refugiados, principalmente. Como vemos ahora, la dimensión del mantenimiento de la paz también está mucho más presente, sobre todo con el galardón que acaba de recibir, ¿no? Al inicio de su funcionamiento tuvo que enfrentarse a 2 eventos catastróficos, como lo fue un terremoto en Irán en 1962, un huracán que azotó Tailandia en 1963 y la repatriación masiva de argelinos que habían estado refugiados en otros países durante su guerra de independencia, también en ese año de 1963. Lo principal era que esa gente, esas personas, que ya sea por un conflicto social como había sido una guerra de independencia o por una catástrofe natural como un terremoto o un huracán, en la medida de lo posible no enfrentaran hambre, ¿no? Tal cual, carencia nutricional que está asociado además, bueno, a reducir también, bueno, los índices de pobreza y tal, ¿no? Y de marginalidad. Bueno, a partir de 1963, el Programa Mundial de Alimentos se consolida como programa de desarrollo. Aquí es donde cambia un poquito su origen primigenio, ¿no? Que solo era asistencia, así tal cual, un programa asistencialista. ¿Por qué? Bueno, porque una serie de análisis al interior mismo de sus principales actores empiezan a considerar la noción de cero hambre como una condición, ¿no?, para que haya sociedades pacíficas, entre otras cosas, porque forma parte también de un paradigma de la pobreza multidimensional, ¿no?, que se divide en dimensiones y
y otras características. Bueno, entonces, a partir de 63 se consolida como programa de desarrollo y su labor vendrá a ser arropada y complementada por la creación del PNUD en 1965. Pues aunque son dependencias diferenciadas, comparten las metas del hambre cero en el mundo, el fomento del desarrollo económico, social y el mantenimiento de la paz. El PMA, el Programa Mundial de Alimentos, establece misiones en los distintos países que lo requieren. A través de estas, hace llegar alimentos a las personas, así de sencillo. Actualmente se calcula que alimenta a 97 millones de personas en más de 80 países. A día de hoy, 3 son los países más afectados por el hambre relacionada con conflictos: Afganistán, República Democrática del Congo y Yemen. En el panorama a futuro, se piensa que la actual crisis provocada por el COVID-19 lleve a condiciones de carencia alimentaria a millones de personas alrededor del mundo, por lo cual el reconocimiento del Nobel trae a colación la importancia que en los próximos años deberá tener la colaboración internacional y las instituciones globales, sobre todo porque en este año electoral estadounidense, el presidente de los Estados Unidos se dedicó como campaña electoral, o no sé cómo llamarle, pues en gran medida a golpetear la labor, ¿no?, que esta colaboración internacional a través de la ONU y otros organismos relacionados con ella, a atacar su labor, ¿no?, a reducir presupuestos y tal. Estados Unidos, como, bueno, como sabemos, o si no lo sabemos, lo comento ahora, Estados Unidos es el principal financiador de la ONU, del PNUD, del PMA, de casi todos los programas de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, en palabras del internacionalista Mauricio Mecholán, y signándole un significado político al Premio Nobel de la Paz y al comité que los otorga, el premio, igual que ha sucedido en otros años, tiene la intención de dar un mensaje. Y cito: el comité Nobel también juega, dice Mecholán. Esto no es novedad. Es muy común que su decisión de otorgar el Premio de la Paz esté influenciada por la necesidad de tomar posición en momentos específicos y enviar mensajes que considera relevantes. Así ocurrió en 2012 con su reconocimiento a la Unión Europea, justo cuando hablar de Brexit, de Grexit o del posible desmembramiento de esa unión era ya lugar común. O en 2013, cuando la beneficiaria fue la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, precisamente cuando las acusaciones por el uso de ese tipo de armamento a manos de Assad en Siria estaban en todos los titulares. O en 2016, con el premio a Santos, el expresidente colombiano, cuando el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC pasaba por momentos complicados. Esta vez no es la excepción. El planeta vive una crisis de salud y un shock sistémico que está resultando en afectaciones a la integridad de millones de personas. Frente a esa crisis, el Comité Nobel toma un posicionamiento firme, otorga su premio de paz a una institución internacional, el Programa Mundial de Alimentos, que pertenece al sistema de la ONU, puesto que para el Nobel, hoy más que nunca, se necesita hablar de instituciones globales y de colaboración internacional. Bajo esta óptica, no es que el hambre esté estadísticamente correlacionada con la violencia o que el hambre sea la causa de la violencia. La pobreza y el hambre son violencia, desde las estructuras, y por eso la sola concepción motora del Programa Mundial de Alimentos, es decir, cero hambre, se encuentra en el corazón mismo de lo que la paz estructural se compone. Bueno, con esta reflexión, finalmente me gustaría terminar presentando los 3 elementos que el propio Programa Mundial de Alimentos considera más importantes dentro de su estrategia del uso de los alimentos para construir la paz, pues yo creo que constituyen la sustancia por la cual el Programa Mundial de Alimentos de la ONU fue galardonado.
más allá de las implicaciones políticas que se le puedan asignar al premio. La siguiente, por favor. Denme un segundito. Bien, lo que se lee ahí es textual, lo que se puede encontrar en los documentos oficiales del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, ¿no? Más allá del papel fundamental que tienen las misiones que establece este organismo en los países en los cuales lo requiere, además no llegan nada más por llegar, ¿no? Hacen antes un análisis y un estudio que pueda, digamos, darles un sustento científico a su intervención. La intervención se divide fundamentalmente cuando hay contextos de conflicto en antes del conflicto, durante el conflicto y después del conflicto, como podemos ver en esa presentación ahí. Antes del conflicto, la organización, el programa trabaja donde, esto lo voy a leer textual. El Programa Mundial de Alimentos trabaja donde viven las personas más pobres y vulnerables del mundo. Creemos que la comida puede ser la piedra angular de la paz. Cuando los niños reciben comidas regulares en la escuela, cuando las mujeres y los hombres reciben alimentos a cambio de su trabajo en proyectos comunitarios, cuando las redes de seguridad garantizan que los pobres y los ancianos sepan de dónde vendrá su próxima comida, las comunidades son más resilientes y menos propensas a escalar al conflicto. Durante el conflicto, el programa salva vidas al llevar alimentos a personas que de otro modo podrían morir de hambre. Cuando los gobiernos son débiles o corruptos, cuando las personas están a merced de los grupos armados, la presencia del Programa Mundial de Alimentos brinda esperanza y nuestra asistencia alimentaria es un salvavidas para las familias apartadas en conflictos. Proporcionar alimentos a nivel comunitario también elimina una de las principales fuentes de fricción entre los vulnerables, construyendo puentes y ayudando a las comunidades a construir la paz. Finalmente, después del conflicto, es su última categoría, dice, cuando finaliza el conflicto, el Programa Mundial de Alimentos se queda para ayudar a las personas a ponerse de pie y ayudar a las comunidades a reconstruirse más sólidamente con programas de resiliencia. El 40 a 60% de los países que salen de un conflicto volverán a pelear en 10 años. El programa trabaja con los gobiernos para fortalecer los sistemas de estabilidad y apoya a las personas en la reconstrucción de sus comunidades. Y bueno, básicamente estos 3 puntos, creo yo, lo vuelvo a reiterar, son más allá de una interpretación más política, de dar un mensaje sobre otorgarle a una organización internacional el premio Nobel, donde radica, ¿no?, la esencia misma de haber sido congratulada el Programa de las Naciones, el Programa Mundial de Alimentos, haber sido congratulado con el Premio Nobel de la Paz en este 2020. Muchas gracias. Fernando, por esta exposición. Bueno, estoy buscando a ver si hay preguntas aquí, pero mientras nos llegan, ¿por qué crees que se esperaron tanto para otorgar este premio? Y, o sea, ¿por qué precisamente este año, a la luz de a lo mejor otros candidatos que había y que habíamos estado viendo a lo largo del año, como Greta, o como esta política de Nueva Zelanda, o no sé, como que supongo que es más o menos fácil entender por qué no se lo dieron a Trump, pero me causa más curiosidad, siendo que esto es tan importante y, como dices, visto como un sistema, pues claro, la alimentación es una parte fundamental de la paz. Entonces, sí, ¿por qué crees que decidieron priorizarlo hasta ahora en 2020?
Bueno, atendiendo a esa posición que mencioné al final del texto, pues yo creo que el Premio Nobel de la Paz es el más político de todos. Ajá, Y en ese sentido, pues hacen anualmente una evaluación, ¿no?, de una serie de personajes o de programas y tal. Y creo que, bueno, sí tiene, eh, o sea, no es que se hayan esperado, yo creo que aprovecharon la coyuntura y dado que el programa, digamos, supongo que ha de haber estado polulando por las nominaciones durante mucho tiempo, pues dijeron, ya está, lo sacamos este año. Por eso, ¿no? Por aquello de, creo yo, y comparto la opinión que compartí de este profesor de la Ibero, ajá, no sé, es que no sé cómo se pronuncia. sí, sí. Que sí, que es una declaración de intenciones y es decirle, pues, sobre todo a Biden, bueno, ¿sabes qué? Tienes que arreglar un poquito. Bueno, quizás cuando lo publicaron todavía no estaban tan seguros de que Biden iba a ganar, pero de decirles a los Estados Unidos, hay que seguir con este modelo porque, mira, está dando resultados y en medio de la emergencia sanitaria, la cooperación internacional va a ser relevante en los próximos años, ¿no? Más relevante, bueno, no es que antes no haya sido, sino, no sé, pues sí, más relevante. Ya. Pero en todo caso, o sea, ¿tú crees que entre los nominados no estuviera, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud y que en el contexto justamente de esta contingencia, no sé, que quizá Bueno, fuera más depende, destacada claro. este año? Ajá, sí. Este año yo creo que van como con un retraso, ¿no? Ajá, Entonces, supongo que estará en las nominaciones del próximo año, dependiendo de lo que pase, ¿no? Porque, digamos, si hay una recuperación eh, mm, pues de las condiciones sociales y económicas que teníamos antes de marzo de este año, pues el trabajo de la Organización Mundial de la Salud seguramente será reconocido en ese sentido, ¿no? Creo que todavía estaba en medio, ¿no? El papel y es un poco como los Oscars, ¿no? Premian a ajá. lo pasado, no a lo que está pasando en ese. En este- Y bueno, ¿sabes si este Programa Mundial de Alimentos opera aquí en México o en qué regiones? ¿De qué forma? Si ha sido relevante, digamos, en nuestro contexto nacional. Ajá. Me parece que tiene una misión o tenía una misión, sobre todo en el estado con el menor índice de desarrollo humano, que en este momento sigue siendo Chiapas, y sobre todo por la emergencia que significó un grupo armado, ¿no? En 1994, el ZLN, pero no ha sido relevante como en otras partes, además porque no es un conflicto, a pesar de que el ZLN le haya declarado la guerra al Estado mexicano, pues en realidad nunca hubo una guerra como tal, ¿no? Nunca hubo un conflicto de proporciones importantes, ¿no? Como sí lo fue, por ejemplo, en Guatemala, en Centroamérica en general, con las guerrillas, con estos conflictos post, sobre todo después de los 70, ¿no? Y la emergencia de las de paramilitares y contextos de violencia, más bien, más que de violencia de guerra, y sobre todo, bueno, en países del Medio Oriente, como lo mencioné, y africanos, ¿no? Eh, También tuvo un papel relevante, por ejemplo, durante, durante el conflicto de los Balcanes, ¿no? En los 90 y así, pero digamos que fundamentalmente se orienta a países pobres y que estén inmersos en pues un proceso de guerra o de violencia generalizada, de ausencia de paz social, que es lo más, digamos que es la categoría que se debe de usar. Ya.
Y Fernando, por ejemplo, durante tu exposición nos mencionaste esta transición del programa del PMA, Programa Mundial de Alimentos, de ser un programa de asistencia a ser un programa de desarrollo. ¿Este cambio está, o sea, tiene que ver solamente con algo del presupuesto, de dónde se sitúa dentro de los planes, o cuál sería principalmente el cambio en el enfoque que tú ves entre estos dos tipos de programas? Fue, digamos que, un proceso de cambio de la ONU en general, ¿no? De Ajá. su, de su origen, ¿no? En 1945 como garante, digamos, de la comunidad internacional y con un respaldo, ¿no? Económico e institucional moderado, ¿no? En un principio. Eh, y luego se fue evolucionando ese sistema ONU hacia promover, fomentar el desarrollo. Y en ese sentido, los programas, los organismos y las dependencias de la ONU también fueron adoptando o, digamos, asociando más su labor hacia el fomento del desarrollo. En el caso del Programa Mundial de Alimentos, siempre con la meta de que creo que en un principio no estaba suficientemente clara la asociación entre pobreza y violencia o guerra, que no es una relación así natural, ¿no? No es que si haya hambre, perdón, dije pobreza, pero si en contextos de hambre el país o la región sea por sí mismo violento o tendiente a, ¿no? Pero la experiencia internacional le fue otorgando ese conocimiento para, por ejemplo, ver que sobre todo en contextos de guerras de descolonización y tal, sí que había un uso, eh, ¿cómo decirlo? Un uso político del hambre para fomentar la guerra o para que el contexto de violencia fuera más generalizado. Además, una, en el espíritu mismo, ¿no? De este sentido de cero hambre está la idea de pensar que una persona que llega a cumplir sus necesidades básicas tendrá menos propensión a agarrar un arma, ¿no? Ya sea para asaltar a alguien, ya sea para participar en un conflicto armado, ¿no? Entonces, la visión sobre desarrollo cambió y se fue nutriendo, bueno, también con la experiencia internacional, primero de asistencia y luego ya, sobre todo con la creación de programas no suplementarios, sino diferentes, como el PNUD y la gran capacidad que tiene para procesar información, para generar, no generar política pública, sino para generar eh, sobre todo datos que se puedan utilizar en política pública. Bueno, pues ese vínculo se dio entre todas las otras organizaciones, incluyendo el programa de alimentos. Ya, pero entonces es más como un cambio de perspectiva, un cambio de nombre, solo, ok. Pues no, yo creo que es un cambio en el paradigma Ok, mismo, ¿no? De para qué está la ONU ahí. No ok, los programas, sino la ONU. Bueno, está bien, mantenemos la paz. La hemos mantenido en términos generales porque a pesar de que ha habido guerras pequeñas y tal, no ha surgido un nuevo conflicto mundial o internacional. Pero no basta con eso porque eh, a diferencia, digamos, de, las, de los conflictos armados de finales del siglo XIX, todavía incluyendo en ese costal a la Primera Guerra Mundial, y los que vienen después de la Segunda Guerra Mundial, pues son conflictos completamente diferentes, multidimensionales, ya no solo asociados con una lógica imperialista o expansionista o económica, sino además con contextos que tienen que ver mucho más con
las sociedades locales, ¿no? La ausencia de ciertos derechos, de ciertas condiciones básicas para vivir, ¿no? Ya. Fernando, y por último, no sé, este premio se siente como muy, no sé, muy a la segura, ¿no? O sea, yo creo que pocas personas se opondrían a darle un reconocimiento a algo tan noble como repartir comida entre las personas que lo necesitan. Entonces, ¿has escuchado de alguna crítica a raíz de la decisión de otorgar este premio a este organismo? Sobre el premio, no, seguramente las hay, pero sí sobre el programa. Antes de, por ejemplo, de que le otorgaran en este octubre el Nobel, porque eh, según recuerdo, creo que fue Libia o mm, no, este país donde está Bashar al-Assad, ¿cómo se llama? Ay, se me fue. Mm. Bueno, este país en Medio Oriente que ha tenido que está en medio de una guerra civil, acusó al programa junto con la Unión Europea de usar, digamos, la distribución de alimentos, ¿no? Para fomentar, digamos, sobre todo la expansión de empresas de alimentos relacionadas con transgénicos y tal, ¿no? Una cosa así de ese rollo, ¿no? Supongo que los analistas ahora no han tenido tanto tiempo todavía de criticarlo, pero seguramente, Solo les damos tiempo. Ajá. seguramente vendrán en ese sentido. Pero sí, o sea, la crítica principal es, más que un programa de alimentos, es una agencia de financiación de grandes empresas productoras de alimentos. Esa es la única que yo he leído por ahí, ¿no? Ok, ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando, por acompañarnos, por este tiempo para explicarnos un poco más sobre este premio. Y pues le agradecemos también a las personas que siguieron la transmisión. Los invitamos a que se queden a la siguiente conversación, que me parece que es sobre el Nobel de Economía, y la vamos a tener en unos minutos por este mismo canal. Y por lo demás, pues creo que es todo. De verdad, muchísimas gracias, Fernando. No, a ustedes, es siempre un placer estar aquí y pues gracias por la invitación a ustedes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.